Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Qué bueno que están aquí con nosotros presentando un nuevo libro de Rahim. Aquí tenemos la presencia del autor, aquí nuestro autor. Con las páginas. Nuestro autor también me acompaña, nuestro amigo, que va a hablarnos de algunas cosas que tienen que ver con el libro. Vamos a presentar. Y estamos transmitiendo, ¿sí?, en vivo por TikTok Live. Tenemos ahí transmisiones muy interesantes porque llega a mucha gente. Qué bueno que nos acompañan. Un saludo a nuestros amigos de allá de TikTok, donde se encuentren. Y bueno, pues tenemos la presentación de esta novela que se llama Relaciones Oscuras. Y al respecto quisiera comentarles algunas cosas que tengo anotadas. Conocí a Saúl Castro hace 15 años, cuando coincidimos en un concurso organizado por Jaime Velasco Luján, poeta y promotor, asentado entonces en Xochimilco. Nuestro amigo tenía menos años, igual que yo, menos kilos, menos ganas, menos arrugas. Yo sigue siendo muy joven. Nos enteramos de que éramos vecinos. Él vive en San Francisco Tlalnepantla, un pueblo de la montaña en Xochimilco, y yo en otro vecino en Santa Cecilia de Tepetlapa, ambos en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Se estudió en la Universidad Pedagógica Nacional una carrera relacionada con la psicología, y que en los últimos años ha trabajado para la seguridad preventiva de esta ciudad, realizando diversas funciones, algunas más cercanas a su preparación académica y otras producto de su experiencia y de la necesidad de trabajar. Sé que es una persona honesta y con carácter, y seguramente eso lo ayuda mucho en el difícil ambiente en el que se desenvuelve. Ciertamente, la Ciudad de México ha ganado un buen servidor público, pero la literatura lamenta que un escritor como él no pueda dedicar más tiempo a perfeccionar el oficio y a elucubrar y confeccionar nuevas historias. Seguramente, si el tiempo se lo hubiera permitido, hoy no tendría 3, sino 2 o 3 veces más títulos publicados. Desde su adolescencia ha participado en concursos literarios, como el mencionado en Xochimilco, obteniendo significativos reconocimientos y primeros lugares. Escribe, según me ha confesado, cuando puede y donde puede. Es su trabajo invierte mucho de su tiempo, y aparte de ello, entiendo que es esposo, padre y carril. Así que todas esas actividades lo tienen agobiado, lo sé. El cuento con el que participó en aquel concurso que mencioné, lo incluí en un libro de leyendas que compilé, que se llama Otras Leyendas de Xochimilco. Más tarde, iniciamos una productiva relación literaria en torno a sus libros y editamos uno primero llamado Relatos de Ametro. Este libro es una reunión de simpáticos y creativos relatos cuyo tema central es el metro, tanto como experiencia de viaje como escenario de curiosas anécdotas. Arropé con gusto el proyecto cuando Trajín apenas empezaba con sus publicaciones. Un honor, gracias por permitirnos publicar tu primer libro. Un segundo trabajo lo publicamos más tarde
y ese se llama De Noche, fue el desmadre. También es de cuentos, pero esta vez son textos que el autor compiló de distintas épocas y momentos de su trabajo literario, exhibiendo entre sus lectores sus enormes capacidades narrativas. Quiero decir, subrayar, advertir, enunciar y sobre todo exponer que Saúl Castro es un narrador nato, muy pero muy talentoso y con mucha más intuición y creatividad efectivamente que técnica. Su gusto, su entusiasmo y perseverancia seguramente lo ayudará a fortalecer su trabajo literario. Estoy seguro de eso, aún tiene mucho que contarnos. Esta tercera obra, la que hoy tenemos el honor de publicar en Trajín, es una novela, la primera de muchas que espero que publique. En la cuarta de forros de este libro, a propósito de la obra, escribí lo siguiente que me gustaría leer. Un joven ambicioso llega a una escuela privada buscando cubrir la vacante de profesor de deportes y lo consigue. Así comienza una estancia laboral desde la que asimilará conocimientos y experiencias alrededor de la administración de un negocio académico dislocado por actos absurdos, envidias, luchas personales, oscuros amoríos, corrupción, irresponsabilidades, secretos y misteriosas desapariciones. A lo largo de este relato, el protagonista de la novela de Saúl Castro transita por un proceso de formación. No es como en las novelas del Irving Kramer, de las que emergen seres con una personalidad pletórica de nobles principios, una robusta conciencia que ya no mide hundimientos. Aquí tenemos un hombre ciertamente transformado, renovado, pero cuyos aprendizajes están muy cerca de la malicia, el descaro, la trampa, las mentiras y la chapuza, como formas de remontar los problemas, como el espíritu que anima la conducta diaria. La lectura de esta novela nos pondrá frente a lo que somos como sociedad, como mexicanos, como habitantes de una época compleja en la cual los valores han dado paso al pragmatismo cruel y al cinismo despiadado. Y bueno, pues vamos a darle la palabra, primero que nada, a nuestro amigo autor, a Saúl Castro. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se anime de cualquier nervio que tenga. Y después le vamos a aplaudir a nuestro amigo Daniel Soliter. Por favor. Muchísimas gracias. Y para quitarme el nervio, les voy a contar un chiste. Para expresarlos un poco. Estoy muy agradecido, muchas gracias por esta organización, gracias José, muchas gracias por esta invitación, a todos los presentes, todos los presentes, obviamente cada uno en una etapa de vida, con quien convive y comparte experiencias significativas. Entonces me siento muy orgulloso y muy agradecido que se haya tomado este momento. Entonces, vamos a hablar un poco primero algo de la formación en paralelismo con lo que refiere Arturo sobre la formación de escritor. Hace poco un amigo que iba conmigo de educación me mandó una canción de techno ya de los 80. Esa canción tenía muchísimos años que no la escuchaba, pero me hizo destapar un recuerdo que lo tenía por ahí perdido. Cuando yo esa canción la escuchaba de pequeño, por ahí entre los 7 y 10 años tal vez, a mí me gustaba cerrar los ojos y empezar a imaginar una historia. Generalmente era una historia sencilla. Nosotros, donde yo crecí en Santiago, Chimilco, al lado había un patio y había vecindades alrededor.
Entonces, este patio pues era nuestro parque recreativo. Y nos juntábamos todos los niños a jugar. Entonces, cuando yo cerraba los ojos y imaginaba una historia, pues imaginaba que iba a brincar entre las tumbas y generalmente rescataba yo era el héroe. Y solía ser la misma historia. Y me gustaba mucho y siempre trataba de darle un poquito más a esa historia, o sea, ¿qué más podía hacer ese personaje? Era un placer, era algo que me hacía sentir un cosquilleo, poder recrear eso, poder imaginar eso, acompañado de esta canción. Ahora, parte de la gran formación, como cada canción lo he manifestado, tiene que ver mucho con mi mamá, de la cual estoy totalmente agradecido, porque ella me compraba muchas revistas, revistas infantiles, ¿no? H, Pájaro Loco, La Pantera Rosa, tantas otras, ¿no? En algún momento yo me dediqué, empecé a hacer historietas. Ahí en un cuaderno profesional empecé a hacer mis cuadritos y mis dibujos y empezaba a crear historias. No se me dio mucho, me empecé a inclinar ya después de los 15 años. Empecé por la prosa, ¿no? Ya había leído algunos libros. Lo he dicho en otros momentos que el primer libro que leí, que no tenía por qué haber leído eso, fue Lo Negro de Negro, ¿no? Que es un niño de 10 años leyendo ese libro. Pues bueno, o sea, me llamó la atención. Ya después, bueno, vinieron otros libros más acordes a la edad. Había El Principito, El Diario de Narrán, incluso pues leí mucho a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Pero uno de los libros que me cautivó muchísimo fue de Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto y El Principio del Placer. Esos libros me fascinaron. Entonces yo ya había empezado a escribir algunos relatos y quise escribir como él, quise imitarlo. Y me empecé a dedicar a escribir. Y esta parte de la infancia, donde recreaba una historia, cerrar los ojos y empezar a tratar de recrear una historia, se volvió poco a poco un reto. Ya entrando en bachilleres, empecé a participar en algunos cursos. Y cada semestre participaba en concursos. Por ahí del tercer semestre gané 5 cursos de poesía y pues un segundo lugar de cuento. Pero en cada vez que participaba yo sentía que aprendí un poquito más, y la metodología que hasta la fecha utilizo para aprender en cada participación es siempre leer al primer lugar y tratar de aprender siempre del segundo lugar, por qué ganó, cómo ganó. Y bien, como decía mi querido Arturo, ¿no? Ahí hay talento, falta técnica. Siempre falta mucha técnica. Es un mundo la literatura y la perfección. Y siempre se nos van algunos detallitos. Pero la idea es transmitir una historia. Y eso es uno de los retos que asumo cada vez que me explota una historia. Entonces, al principio uno le gana la emoción, ¿no? Siempre se escribía, esa historia. Ya después ya no leo ni el final, no leo ni cómo acabarlo, ¿no? Actualmente trato de ser un poquito más estructurado y de utilizar la famosa técnica de si sale y te emociona mucho, aguanta. Y hay historias que existen y que incluso las he traído de años, de muchos años. Curiosamente hay otras historias que he recreado así al momento. Se me ocurrió, lo escribí y por ahí, por ejemplo, tengo un primer lugar, un segundo lugar en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando hace unos 10 años más o menos. A lo largo de esta trayectoria, de esta formación, he participado en diversos encuentros de bachilleres, en universidades, en otro lugar, en eventos como la Reforma Villa del Ejido,
se ha obtenido pues, bueno, por ahí algunos reconocimientos que son parte de este estímulo. Pero el gran estímulo que hasta la fecha tengo es este cosquilleo, mi pancita, que es, a veces pudiera sonar contradictorio conforme a mis actividades como policía, actualmente en vía pública, que es algo difícil. Todos los días son un batallar tremendo, en el que pues, tengo la formación también de triatlón, de taekwondo, entonces me gusta sentir esta parte de la adrenalina fuerte. Yo aquí soy compañero de triatlón, otro compañero de triatlón, que saben de lo que digo, y una amiga también de esta adrenalina que se siente al querer estar, ser dinámico. Y en la policía pues no se diga, ¿no? Hay que enfrentar muchas cosas. Es parte de una formación que ya traía y que me gusta. Combinarla con escribir suena contradictorio, porque ya al sentarme a escribir en mis ratos libres, que me trato de dar un buen tiempo, e incluso en el trabajo a veces hay momentos en los que empiezo a escribir en el celular, o en alguna libretita, ¿no? Empiezo a apuntar cosas. La actividad es constante, Ya cuando llego a casa y me relajo y todo esto, ya puedo permanecer sentado durante varias horas. E incluso, bueno, hace años podía quedarme encerrado más de una semana escribiendo. No tenía la idea fija de tratar de editar algún libro. No tenía la idea como que hacer un libro. Yo iba escribiendo ya por ahí desde los 15 años hasta por ahí de los 29 años en que empecé a cuestionar mi visión personal. ¿Por qué no sacas un libro, no? Y tenía una caja de esta manera, con un montón de libretas, con muchísimos fotos. Entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer es pasarlos al libro. Y fue una tarea ardua, casi más de un año, pasando todo este material en el computador. Y al año, pues bueno, ya que tenía mucho material, no es el que conoció a mi Arturo. Después del concurso donde nos conocimos, empecé a escribir un libro en el que me puse como reto escribir un capítulo por semana. Y pues bueno, tenía que escribir 52 cuentos, escribí cerca de 75. A veces podía escribir hasta 2 por semana, porque era en el trayecto de la casa al trabajo, en un celular, un Nokia, un chiquillo. Hacía 3 horas de recorrido al trabajo, 3 horas de ida, 3 horas de regreso, tenía 6 horas para escribir en el tren. Y ya los fines de semana, los viernes en la noche, se tenía que transcribir esto a una computadora. Entonces, sí, eso es una salud. Es un trabajo constante. Un trabajo constante y que me emociona. Y uno de los retos siempre es saber transmitir. Ya sea una idea, una sensación, una emoción. Aquí va a haber un tema ahorita de sensaciones, en el que digo, bueno, ¿cómo transmito esto? Y pues bueno, pues ahí está el reto, lo asumí, y como lo he dicho otras veces, lo reitero nuevamente, delante de todos, como compromiso, es siempre agradecerles su presencia y como muestras de respeto a esto, es tratar de entregarles el mejor trabajo posible. Porque vean alrededor cuánta producción hay, cuántos libros hay, cuántos autores hay. ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a elegir para leer? Entonces aquello que elija, pues bueno, tiene que haber una cierta retribución también. Y como autor estoy convencido de
el compromiso de poder entregarles un buen trabajo, digo, ya que van a tener el tiempo, la creación de tiempo para leerme, pues que sea gratificante, ¿no? Y esto, bueno, ha sido compromiso con los libros anteriores, es con este libro, no deja de serlo, y pues con los demás que vienen. Siempre tratar de darles una buena historia. El siguiente libro va a ser uno de cuentos también, pero va a ser cuentos fantasiosos y ya sabes, siempre impregnado de buen humor. Quienes me conocen saben que me gusta el relajo, saben, yo de todos aquí me conocen, saben que me gusta el relajo. Y pues de eso se trata, ¿no? Un momento de convivir, y cuando me leen, pues estoy ahí presente. Estoy ahí presente, y también es regalarles buenas sonrisas. Relaciones oscuras. Bien, entrando de lleno al libro, Relaciones oscuras es una novela de intriga, que ciertamente está basada en una experiencia escolar, una experiencia laboral. Yo trabajé en una escuela, pero pues bueno, aquí lo interesante es hacerlo, recrear la historia fantasiosa para no meterme por luego hay cuentos en los que, o historias en las que uno se siente aludido, así como breviario el libro pasado hubo quienes me marcaron para decirme, ay, ¿cómo me pintaste? Es un personaje, ¿no? Y digo, qué bueno que me marcaron, ¿no? A personas de hace 15 años, hace 20 años, que sí se reconocieron, se identificaron. Pero bueno, son historias que me impactaron, las retomé, que bueno, las escribí. Generalmente no lo escribo tal cual, trato de meter cosas que probablemente no fueron, pero pues es la sala. Yo aquí mi amigo Faustino sabe algunas historias, no se aguanta la risa. Bien, en esta experiencia escolar, pues para mí fue intensa, como joven, y en un sistema en el que es súper movido, es muy exigente, y con nula experiencia. Acaba de acabar la carrera. Bueno, uno acaba la carrera y cuando entras al mundo laboral es otro tema también. Dices, siente uno que no aprendió nada. Y pues bueno, esta presión del sistema escolar pues es la que me hizo sentir de una manera muy intensa, en la que, como siempre, la escritura para mí ha sido un escape, una fuga de la realidad que a veces está atosigante. Tengo el hábito en ese momento de llegar a escribir en las tardes, en la escuela. Pero había aspectos que se me hacían muy interesantes, sobre todo que uno se va dando cuenta, me iba dando cuenta del sistema, de quién habla de quién le pega a quién le hace tales bromas, quién quiere perjudicar a tal persona. Y se me hizo muy interesante ver toda la red, toda la trama, entre todos los que estábamos ahí, y que pues bueno, finalmente me convertí en parte de esta red de personas que se sumaban a la intriga, al rencor. Mi jefa me tiró mucho rencor, entonces empezar a formar parte del grupito, que el grupo de la directora, que el grupo del director académico, que el rector, y había un golpeteo entre todos, De pronto también, como bien dicen, reportado un ambiente de traiciones, de muchas intrigas, y que se va volviendo el verso del asunto. Cuando de repente uno recapitula y digo, bueno, yo quería entrar a dar clases nada más, un ambiente lleno de gente profesional, profesionista, tú dices tú, un nivel académico, bien preparada, intelectual. Híjole, a veces
tanto como se pinta. Pero pues bueno, es parte del show, es parte del trama. Me llegó a llamar la atención escribir en ese momento, casi ir escribiendo a la parte de lo que lo iba viviendo, pero con el temor de que me cacharan. Entonces, porque iba escribiendo algunas cosas que no debía, a tal grado que desarrollé otro código, un abecedario de ciertos signos que solamente yo podía identificar, y hasta tal grado de desarrollar un código que podía escribir rápido y podía sin el temor a que me fueran a descubrir, o fuera a dejar por ahí la libreta o en hojitas que iba encontrando, iba escribiendo al momento que iba viviendo y viendo las cosas. Obviamente, por cuestiones de ética, a veces no es tanto de ética, sino de temor, de precaución. Hay historias que no se pueden ni se deben escribir tal cual. Siempre hay que cambiarlas, a veces por respeto a las personas con las que uno convive, ¿no? Y como te digo, a veces sí es por temor, uno no sabe. Pero lo importante de todo este asunto es crear la historia y ponerle el aditamento, ¿no? A veces dicen, a veces la realidad se pega a la fantasía, pero a veces la realidad tal cual no es tan interesante. Entonces hay que ponerle ahí otros ingredientes. Y pues bueno, en una historia lo que uno quiere leer es también algo que nos vaya atrapando, nos vaya intrigando, nos haga pensar, nos haga reflexionar también. Y para eso es el texto. El texto es el pretexto para crear, recrear y poderlo pues reflexionar y dialogar. Relaciones oscuras en psicología es un término que se refiere a las relaciones, a los rasgos de personalidad de personas que tienen falta de ética, que tienen poca empatía, rasgos narcisistas. No es propiamente que se refiera a ese término en términos psicológicos, pero esos términos psicológicos sí están involucrados a ciertos personajes en el que se ven principios de falta de ética. Quiero hablar de la portada. Toda esta serie de relaciones que se van creando, se alcanzan a ver, si ya vieron la portada, un joven parado frente a una persona que está en un escritorio y al lado tiene un consejero o consejera, no sé qué sea, y del fondo un entramado, una serie de raíces o de lazos, ¿no? De vínculos que van en espiral, van hasta el fondo, que no sabe hasta dónde acaba. Tal cual es la portada, es también la novela, tratar de describir, de transmitir esta sensación de que a veces uno está en una red de relaciones muy complejas y sobre todo cuando hay intereses muy oscuros, intereses muy mezquinos, se vuelve difícil. Estas relaciones y a veces uno no sabe hasta dónde acaban esas conexiones, hasta dónde van y a quién tienes a tu lado. Y te crea constantemente una serie de conflictos, de muchas ansiedades y de hacer, y sobre todo estos bueno, se suele dar mucho en sistemas públicos, ¿no? En sistemas de gobierno, en el que hay un golpeteo. Es muy difícil verlo en instituciones privadas,
Es muy difícil. Sin embargo, sí me sorprende que sí lo existe. Sí hay. En temas de gobierno, por eso luego la burocracia se va haciendo lenta, porque para un trámite, ¿y quién te mandó? ¿Y quién dijo? ¿Y por qué? Y ya se hace una espiral. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está cuidando, todos están así latentes a que el tantito que la riegas, el sape, ¿no? El bocazo, dice la frase nueva. Bien, ¿de qué trata la historia? Un joven entra a trabajar, como dice el preámbulo, entra a trabajar en una universidad particular, ¿sí? Con muchas aspiraciones a querer relacionarse con personas académicas, personas que considera son profesionales. Viene de trabajar de fábricas, entonces describe un poco de las fábricas, cómo eran sus relaciones, y cree que entrando a una escuela estaría en un ambiente más profesional. Poco a poco se va dando cuenta, a partir de la presión que recibe de su jefa, entra como coordinador de bachillerato, como prefecto, como maestro de deportes, y su jefa era una coordinadora de bachillerato. Es una coordinadora, entonces lo empieza a presionar, pero empieza a darse cuenta de asuntos muy absurdos de cambiar las reglas de un momento para otro, de exhibirlo delante de los alumnos, delante de maestros, de ponerle de repente trabas. Entonces, en lo que el joven va aprendiendo y se va tropezando constantemente con esas situaciones, poco a poco se da cuenta que hay otras áreas que también no quieren a la maestra, la coordinadora también trae conflicto con otros coordinadores, se forman grupitos y empieza un jaloneo, un golpeteo, y que se supone que es la cabeza de la institución, el rector, tiene sus propios conflictos con la sociedad, que es su hermano, su esposa y la esposa del hermano, con el cuñado. Entonces, entre ellos tienen sus conflictos, y desde aquí empieza a emanar toda la serie de conflictos que se van regando. Empieza una serie de golpeteos. Entonces, todo lo que los alumnos, trabajadores van proponiendo para mejorías en la escuela, pues simplemente pues no se puede, porque no se ponen de acuerdo en lo que es la sociedad que forma esa escuela, y pues se va volviendo un ambiente pues apático, y pues nada más de trabajar a lo que hay, a ver si propongo, para qué digo, para qué resuelvo, y también otra serie de pensamientos que van envolviendo las actividades, que es la de tú no te metes en problemas. Esa fue una frase muy común que la expresa en diversos momentos, la de tú no te metes en problemas. Sí, porque por ahí alguien de manera técnica me dijo en ese momento, no sabes de dónde vienen los golpes. Y yo con su cara que lo dijo, pues dice, uno se va llenando de temores y se va quedando pues pálido, uno ya no quiere hacer esto, ya no sabe ni qué hacer. Y Dios dijo, hágaselo. Estaba bien, porque estábamos en relaciones oscuras, y para que se me quite por hablar más. Bien, entonces quisiera leerles algunas páginas. Mientras las encuentras, las páginas, vamos a darle la palabra a uno de los invitados, porque se llama Jorge Corrandalo Torres Pelayo. Ya parece que me gané, pero no lo dije bien. Es correcto.
nuestro compañero que está transmitiendo allá, que es el encargado de ventas y publicidad, se llama Jorge Torres también. Qué bonito nombre. Sí, ¿verdad? Jorge Torres se encarga, el que está aquí en la mesa, se encarga de, me decía que es profesor universitario en una institución privada. Y nos va a hablar un poco fue compañero de Saúl en esta experiencia con esta institución educativa que de alguna manera da pie a esta historia que nuestro amigo dice que está muy cercana a la realidad. Yo quiero pensar que hay mucho de ficción, ¿no? Entonces, a ver, tiene la palabra. Qué amable, gracias. Mucho gusto, buenas tardes. En realidad yo conocí a Saúl justamente en esta institución educativa de la que él habla. Fuimos compañeros y les puedo asegurar que realmente no la ficción, ¿sí? No es superada por la realidad. ¿Sí? Se dieron situaciones muy raras, muy confusas, muchas de ellas ocasionadas por bajas pasiones. Y Saúl lo que hizo fue darse cuenta de ellas. Esta fue una vivencia más o menos compartida y Saúl ha logrado lo que muchos quisiéramos, poder relatar, poder escribir. Eso es una experiencia que casi todos quisiéramos realizar en algún momento. Y por alguna razón muchos no lo hacemos. Y Saúl sí lo pudo hacer. Al momento en el que Saúl empezó a platicarme, a relatarme lo que él estaba viendo y que ya desde aquella época él pensaba escribirlo, poderlo transmitir en un libro, fue evidente su necesidad, su ansia, su deseo de poder hacerlo. Como él mismo dice, no tenía las herramientas, le faltaba experiencia, de repente no sabía exactamente qué relatar. Sin embargo, a base de constancia, a base de disciplina, y sí es cierto, escribía en el teléfono celular, escribía en papelitos que iba recolectando, pudo ir reuniendo partes de la historia que narra finalmente en su libro, o en sus libros, pudiera yo decir. Y eso, bueno, me llama a la reflexión de que para ser escritor es necesario tener, digamos, el empuje, la garra, ¿sí? De tomar una historia, una vivencia que puede ser muy cotidiana, tan cotidiana que incluso pasa desapercibida, pero que el escritor, el autor, en este caso Saúl, pudo haber, digamos, darle cierta coherencia y llevarlo, plasmarlo en una novela, en una historia. Yo creo que esa es la gran experiencia, la gran enseñanza que nos puede proporcionar Saúl. Y es eso simplemente, ¿no? Si uno desea hacer algo en su vida, ¿sí? Pues hacerlo.
si no empezamos a hacerlo, nunca lo vamos a lograr. Él empezó poco a poco y con el paso de los años ha llegado a hacer lo que pudo escribir. ¿Sí? Confieso que toda esta historia que vivimos en esta universidad, sí es una historia muy es simple y es compleja. Es simple porque finalmente son pasiones humanas, así muy al natural, pero es muy compleja porque interviene tanta gente e intervienen tantos intereses que vale la pena, digamos, leerla. ¿Sí? Puede ser entretenida, ¿sí? Puede ser triste, ¿sí? Triste conociendo a nuestro México cómo se encuentra, nuestra sociedad cómo se encuentra, y que finalmente es un reflejo de lo que está sucediendo. No tengo mucho más que decir, ya lo dijeron todos ustedes. Sí, yo no sabía Saúl nos iba a leer todo el libro que se ven y yo qué voy a decir, pero muchas gracias. Seguramente tenemos más cosas que decir. Ahora vamos a darle la palabra ahora a Saúl para que nos vea ese fragmento que tiene preparado. Esta parte que seleccioné es cuando ya el personaje adquiere mucha confianza con el personaje. Y hay un momento clave en el que se da el golpe, pero ya sale de frente, dándose con todo. Y a partir de situaciones que, como decía el señor Jorge, situaciones muy complejas que yo consideré si es necesario irlas escribiendo para tratar de identificar que sea por ahí un libro que está por ahí palabras del castellano. Escribo para tratar de entender lo que más palabra más que palabra menos. Pero es parte del empuje. Aquí escribo para tratar de entender qué es lo que estoy viendo. Y finalmente a veces se queda corto, ¿no? Y siento uno que hay mucho más. Pero bueno, finalmente el libro deja algunas intrigas. Trajín, Alternativa Editorial.